Si tienes juanete, probablemente hayas escuchado estas tres frases. ¿Es genético? ¿Es por los zapatos? ¿O vas a tener que operarte? Y lo curioso es que podría haber algo de verdad en cada una de ellas, pero como ya sabes, todo es relativo, ya que ninguna de estas frases explica por qué sale un juanete, ya que un hallux valgus no es solamente un dedo que se ha torcido, sino que es el resultado de un pie que lleva mucho tiempo adaptándose a las cargas, al movimiento y a las demandas que recibe de forma probablemente ineficiente. Es por eso que hoy quiero que veamos juntos, tú y yo, qué dice la evidencia científica, qué dice mi experiencia y el sentido común sobre la influencia de la genética, el calzado y la marcha en el juanete y vislumbrar de dónde viene el juanete y por qué sale este juanete. A ver a qué conclusiones llegamos. Antes de nada, déjame aquí en comentarios por qué piensas antes de ver el vídeo, por qué sale un juanete. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un juanete? Es lo que llamamos un hallux valgus. Aquí tengo a mi amigo Piecito y esto sería su hallux valgus. A veces se mete por debajo de los dedos y a veces se queda por encima o a veces empuja directamente a todos los dedos. ¿Es así o no? Por tanto, es una desviación del dedo gordo que se desplaza hacia lateral, probablemente empujando a los demás dedos, ya que los dedos tienen una función y una movilidad en nuestro pie y en nuestra marcha, cuando hablamos de funcionalidad, de estabilidad y de marcha de nuestro pie, evidentemente. Si miramos solamente el dedo, estamos viendo una desviación de un dedo o de varios, pero si miramos todo el pie, probablemente estamos viendo un pie que no se está adaptando bien a las cargas y probablemente estamos viendo un pie que no hace una marcha eficiente, que hace una marcha ineficiente, ya que el pie no es solo el pie. En podología se habla de retropié, medio pie, antepié. Yo simplemente hablo normalmente de retropié, antepié y dedos, ¿vale? Me salto esa parte del medio pie, que serían todos los huesos pertenecen a la zona del tarso, ¿vale? Pero lo que quiero que veas es que el pie va mucho más allá de unos dedos y que no es un bloque. Recuerda, si estás siguiendo mis vídeos, que el pie tiene 33 articulaciones, 33, ni más ni menos, que es un gran número además, ¿no? Es como muy perfecto, ¿no? 33 articulaciones. Entonces, tenemos que ver todo el conjunto para ver qué ocurre en ese dedo, ¿no crees? Pero Manu, ¿hay solo una causa del juanete o del hallux valgus? Según la evidencia científica y todos los estudios que he estado revisando y los metaanálisis, la conclusión es que el hallux valgus es multifactorial, ¿vale? A ver qué dice tu sentido común. Pero multifactorial quiere decir que puede estar influido por la genética, la anatomía, la biomecánica, el calzado y la edad. Hay características estructurales, morfológicas, como es tu pie, que podrían influenciar en que el hallux valgus aparezca. Hay factores hereditarios, ¿vale? Yo hablo también de la epigenética, porque copiamos la forma de hacer las cosas de nuestros progenitores. Entonces, si mamá caminaba mal, probablemente yo he aprendido a caminar de ella y camino igual, ¿vale? Y si mi marcha es ineficiente, puede generar eso también, ¿vale? Hay factores relacionados con el calzado, evidentemente, y hay también factores mecánicos, ¿vale? Pues rigidez, bloqueos, etcétera, en alguna articulación de esas 33, que pues es bastante normal. En concreto, hay un metaanálisis de 2026 que revisó más de 23 estudios y encontró que había mucha relación entre el hallux valgus y el calzado apretado, los tacones y el pie plano, sobre todo en estos, pero había algunos otros factores que ahora vamos a comentar. Lo que hay que tener claro es que no es normalmente, según la ciencia, por una sola causa. No sé qué te dice a ti el sentido común. ¿Crees que hay solo una causa o que hay varias? Déjamelo aquí en comentarios, que me gusta que estos vídeos me gustaría que fuesen una conversación también.
Vamos a ver desde el punto de la evidencia científica el tema de la genética. ¿Será genético? Si mi abuela y mi madre tuvieron juanetes, probablemente yo vaya a desarrollar un juanete. Si mi padre tenía juanete, yo voy a tener juanete. Esto puede ser así o puede no serlo, pero sí que la evidencia dice que hay cierta relación. Pero aquí entra el tema de la epigenética, ¿vale? Para mí, desde mi punto de vista, no es lo que traigo de base, que esto sería la morfología con la que naces, que puede ser que yo tenga el pie igual que mi padre, y ahora veremos, te explicaré que hay algunas condiciones dentro del pie, sobre todo del primer metatarso, que depende de la forma que tenga, puede influenciar que aparezca un juanete y tiene cierto sentido, ¿vale? Pero una cosa es tener predisposición a algo y otra cosa es que ese sea tu destino. Vamos a ver ahora el tema del calzado, si es importante o no y qué nos dice la evidencia científica sobre este tema, esta relación que pueda o no pueda haber. Pues bien, en este metaanálisis de 2026 que analizó tantos estudios y tantas relaciones, se vio que había una relación muy grande y un coeficiente de relación bastante importante para lo que son los estudios científicos y las estadísticas, de creo que eran 2,25 o una cosa así, de que está muy relacionado el juanete con el calzado estrecho, ¿de acuerdo? Analizó las personas el tipo de calzado que llevaban y se vio que la mayoría de las personas que tenían calzado cerrado tenían predisposición a generar un hallux valgus. También con los zapatos de tacón, ¿vale? Pero menos que con el zapato cerrado. Así que es más importante que uses zapato amplio en esta zona, ¿vale? Que tenga una horma amplia, ancha, donde los dedos puedan extenderse adecuadamente, que no tan importante el tacón. O eso es lo que nos dice la ciencia, porque el tacón tiene otras limitaciones. Si no te lo cuento en este vídeo, te lo contaré en otro. Por tanto, si me preguntas, ¿es importante el zapato? Según mi sentido común, lógicamente sí, espero que en el tuyo también, y según la ciencia, también. La ciencia nos está diciendo, nuestra amiga la ciencia, que siempre lleva la razón en todo y que no se equivoca nunca, pues nos dice que, oye, también hay relación, hay una gran relación. El tema del zapato, espero que lo tengas claro y que sepas qué tipo de zapato hay que usar. Si no lo sabes, déjamelo en comentarios, que pronto voy a hacer un vídeo sobre calzado barefoot o minimalista, que es la palabra en castellano que tendríamos que usar. Ahora quiero contarte rápidamente cuáles son esas influencias que tiene la morfología en el juanete, ¿vale? La forma de tu pie, ¿no? Cómo es mi esqueleto, por así decirlo. Yo nazco con un esqueleto, se puede elegir o no, no se sabe, pero lo que tenemos claro es que nacemos con un tipo de pie, ¿no? Hay personas que tienen el segundo dedo más largo que el gordo, hay otras que tienen todo bien escalonadito como yo, por ejemplo, y hay otras que tienen el tercer dedo casi como el segundo y viceversa, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de pies, ¿no? Se habla de pie egipcio, de pie no sé qué, bueno, hay diferentes tipos de pie y la verdad que eso a mí me importa poco. Lo que me importa es lo que ha visto la evidencia científica, que son muy observadores ellos, y han dicho, vale, vamos a ver con qué tipo de pie vemos que se puede desarrollar más fácilmente un juanete. Y aquí va lo que observaron en todos estos estudios, ¿vale? Esto fue otra revisión sistemática que se hizo en 2025, creo recordar, o en algún otro. Dejaré todas las revisiones abajo en la descripción, no te preocupes, para que te entretengas si tienes tiempo y te revises todos los estudios muy bien. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que si tengo el primer metatarso muy largo, ¿vale? No se especifica cuánto, pero más largo de lo que es común, que eso, bueno, en teoría, en definitiva, que si este hueso, ¿vale? Este hueso de aquí no es cortito, más bien tiene la tendencia a ser largo, ¿vale? El juanete tiene más facilidad de aparecer. Eso me hace sentido, ¿vale? Porque si tengo este hueso más largo, el dedo gordo queda como más liberado, probablemente al tenerlo más largo, cuando hago la marcha, cuando hago cualquier movimiento de flexión,
pues al ser más largo el dedo gordo va a tener menos movilidad y, aunque eso habría que verlo, ¿no? Y bueno, va a poder tener esa tendencia a meterse hacia adentro, ¿vale? Me hace sentido. Otra de las cosas de las que se habla es de el ángulo intermetatarsal, ¿vale? Que es el ángulo que hay entre el primer metatarso, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no? Pero en concreto nos centramos entre el primero y el segundo. Si este ángulo es muy grande, ¿vale? Si esta separación entre el primer y segundo metatarso es muy grande, hay más predisposición. Me hace cierto sentido si hay un mal uso del pie, del dedo gordo, de la marcha, del apoyo, de la propulsión, ¿vale? Pero si no, no tendría por qué. Entonces, probablemente si a un pie que ya es ancho porque tiene mucho ángulo, le meto una zapatilla cerrada y comienzo a caminar y encima mi eficiencia en la marcha no es la mejor, pues probablemente ese dedo gordo tenga esa tendencia a ir hacia adentro. El tema es que la mayoría de estos estudios los han hecho con personas corrientes y ya adultas, ¿vale? Que probablemente ya tenían juanete. Tampoco se ha hecho un seguimiento exhaustivo de una persona desde que nace hasta que tiene 40 o 50 años, viendo cuál es su evolución, qué tipo de calzado usa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, de alguna manera estos estudios están sesgados. No obstante, vemos lo que se ha observado, que ya nos puede dar ciertas indicaciones. También se habla de si la cabeza del metatarso es demasiado redonda, ¿vale? Demasiado redonda, vale. Habrá algunas cabezas del metatarso que son un poquito más, tienen un poquito más de cuña, vamos a decir para que lo entiendan, ¿no? Y habrá otras, ¿vale? Que esa cabeza del metatarso, que esto es como si fuese por la cabeza de un fémur, o, ¿no? Lo que hacen es que, si es muy redonda, por lo que me dice mi sentido común es que la articulación va a ser más fácil de desplazar, ¿vale? Porque tiene como una superficie más redonda, que si es más en plan de cuña, ¿no? O más cóncava, entonces lo que va a hacer es que va a bloquear más la articulación. Es posible que eso haga que también el dedo pues tenga esa tendencia más fácil a ir hacia adentro, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿pero por qué va hacia adentro, no? Pero bueno, la tendencia está ahí. Y también, si el hueso es samoideo, que es un hueso que nos va a facilitar la articulación del metatarso-falángica, ¿vale? Del primer meta con la primera falange del dedo gordo, que haga esto, ¿vale? Y si ese hueso está desviado, que habría que ver por qué está desviado, si la persona nació con el hueso desviado o no, pues también se dice que, bueno, pues en esos casos también aparece más fácilmente un juanete, un hallux valgus, ¿ok? Así que si quieres puedes revisar un poquito tu pie, ver qué forma tiene, cómo saber si el primer metatarso es más largo, pues bueno, habría que hacer una medida con imagen, etcétera, y ya te digo, pero que tampoco nos es tan importante todo esto, son simplemente datos que hay, estudios que yo he recolectado y quería compartir contigo para que encontremos juntos un sentido a por qué aparece el juanete. Ahora quiero hablarte de la marcha, ¿vale? Porque para mí es una de las cosas que más sentido tiene a la hora de que se genere o no un juanete, ¿vale? Si tu marcha es ineficiente, si haces un empuje con la parte interna del pie, si tu pie se va a pie plano, que esto lo hemos visto, que también en la evidencia científica, en este metaanálisis de 2026, también había en esa revisión, también había relación entre el pie plano y el juanete, que evidentemente la tiene, ya puede ser un pie plano porque el calcáneo se venga hacia adentro, haya una eversión, ¿vale? O del retropié, o puede ser porque también haya demasiada eversión en el antepié, que justo lo veía con un alumno el otro día, ¿vale? Era uno de sus casos, una persona que vino a consulta conmigo y vi que justamente el problema no estaba en el retropié, sino en el antepié. También podría pasar, depende de cómo tu pie se haya adaptado, pero piensa en una cosa, cuando tú caminas, si tú tienes una marcha ineficiente, cuando tú caminas, siempre estás caminando de forma ineficiente y si le estás haciendo un empuje, por leve que sea, a tu dedo gordo hacia adentro, ¿vale? Estás favoreciendo que ese músculo abductor del dedo gordo que lo tira hacia afuera, ¿vale? Que está toda en la cara interna del pie y tira del dedo gordo hacia afuera. Si tú le vas haciendo ese empuje
una vez, dos veces, pregúntate cuántos pasos das al día, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, me da igual los miles que sean, pero son miles, seguro que son miles, por pocos que hagas. Entonces, son 1000 impulsos que le estás dando a ese dedo gordo cada día. Imagínate después de 40 años, ¿qué va a pasar? Que tu dedo, con suerte, se habrá desviado leve, moderado o grave, ¿vale? Entonces ya se habrá metido debajo de los demás dedos, se habrá montado por encima, te habrá empujado a los demás y tendrás el pie súper torcido, te dolerá los metatarsos, te dolerá la planta del pie y esto deriva en problemas diferentes. Si hacemos una revisión de la evidencia de qué nos dice la ciencia de qué pasa con el juanete y la marcha y la biomecánica, hay una revisión sistemática de una serie de estudios biomecánicos, ¿vale? En la que lo que se vio es que personas con juanete, porque no se estudió personas que le había salido juanete y no se estudió la biomecánica antes de que saliera el juanete, sino mientras tenían ya el juanete, ¿vale? Se estudió la biomecánica del juanete de personas con juanete y la biomecánica de personas sin juanete y se vio que la distribución de cargas es diferente, ¿vale? Tócate las narices a ver si te han crecido, ¿vale? Como una persona con juanete va a repartir las cargas exactamente igual que una persona que no lo tiene. Es totalmente absurdo. O sea, yo ya sabía eso antes de leer este metaanálisis, ¿vale? Porque es simplemente sentido común. Lógicamente no vas a repartir igual las cargas. Por lo tanto, ya me está diciendo que tu marcha era ineficiente antes y que no se aplicaban bien las cargas y que por eso probablemente o por esa influencia también o principalmente apareció ese hallux valgus. Pero esto es cosa mía. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú qué crees? Y déjamelo por favor en comentarios. Te lo pido por favor, déjamelo en comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Qué fue primero? ¿El hallux valgus, ese juanete, o una disfunción de la marcha, zapatillas, epigenética, genética, morfología? Pero ¿qué fue primero? A no ser que tu caso sea de bebé, ¿vale? Nací con el dedo así. Vale, entonces habrá que ver qué pasó en la barriga de mamá, ¿vale? Cuando éramos un feto. ¿Qué pasó ahí? Pero si no, ¿tú qué crees? Déjamelo en comentarios, ¿vale? Déjamelo en comentarios. Yo creo que ya con todo lo que te he contado ya sabes cuál es mi opinión, pero quiero saber la tuya realmente, ¿vale? Y qué es lo que a ti te hace sentido. Y ya simplemente y por último, que se me había olvidado comentártelo, en uno de los estudios también se dice que por si lo lees por ahí en algún sitio o alguien lo comenta en algún vídeo para que te suene de mí también, y es que se vio que las personas que tienen juanete tienen más movilidad en esta articulación del primer metatarso con la falange, ¿vale? Tienen más movilidad en esa articulación. Entonces yo simplemente digo, vale, pues es normal, ¿no? Si ya me has analizado con juanete y mi dedo está así, probablemente hasta mi primer metatarso tenga más movilidad porque lo estoy empujando. Entonces quiere decir que ya estoy forzando la articulación. También articulación del primer metatarso con la primera cuña, con el cuneiforme, ¿vale? También lo voy a estar formando, se va a estar abriendo el pie por dentro. Si te fijas, cuando yo hago este empuje, que sería el empuje que hago ineficiente cuando empujo con la parte interna de mi pie en lugar de con el dedo gordo y con la parte central de los metatarsos, estoy abriendo toda esta cara y estoy bloqueando toda la cara externa del pie. Si te fijas, todos los huesos aquí se están juntando en lugar de llevar un equilibrio entre dentro y fuera, que esto se habla por ejemplo mucho en otras técnicas, ¿vale? Entonces ten esto simplemente en cuenta, tenlo en mente. Y si tienes juanete, vamos a ver qué cosas podemos hacer, pero antes de eso quiero que hagamos una valoración para poner todo esto que te he explicado con metaanálisis, con revisiones, con mi experiencia, con el sentido común, etcétera, en la práctica, ¿vale? Quiero que lo veamos en la práctica para que tú entiendas un poco cómo podría funcionar esto de recuperar el juanete.
Bien, lo que quiero contarte ahora es algo muy sencillo, ¿vale? Y es simplemente lo que quiero que hagamos una diferencia entre trabajo pasivo, trabajo activo y trabajo en carga, ¿vale? Entonces, cuando tú... y cómo evaluar un poco y valorar tu pie y tu juanete, ¿vale? De momento nos vamos a centrar en el juanete, pero mira, lo que quiero que hagas es que movilices tu dedo gordo, ¿vale? Siempre, si tienes dolor, pues no lo lleves al dolor, tampoco es necesario castigarse, ¿vale? Pero entonces lo que quiero es que levantes, hagas la flexión, ¿vale? Para ver hasta dónde puede llegar ese dedo de forma pasiva, ¿vale? No te estoy diciendo que lo levantes así, sino de forma pasiva, a ver hasta dónde puede ir, ¿vale? También puedes probar a hacerlo en flexión, así, o poner el dedo ahí y llevarlo tú con la mano, a ver hasta dónde puede ir, ¿vale? Y con los dedos, con los 4 dedos pequeños, pues tiras en dirección contraria, ¿vale? Para que sea un aislamiento real de la articulación del primer meta con la primera falange, o sea, metatarsofalángica, ¿vale? Hago ese gesto. También el pie, aunque tú no lo solemos ver ni apreciar, hace una rotación externa en algunos puntos, a la vez que hace muchas veces eversión, también hace rotación externa, pero los dedos trabajan diferente, o sea, depende del plano, pero esto ya sería muy profundo explicártelo. El caso es que tienes que saber que el dedo gordo va para un lado y para otro, ¿vale? Ya está, me voy a ahorrar la explicación técnica porque es demasiado. En otro vídeo lo haré. Entonces, lo que hago es que tiro hacia afuera. También puedo ver aquí si hay molestias, ¿eh? Puedo decir, uy, si tiro mucho me molesta, ¿vale? Yo he tenido problemas a veces con este dedo y con este metatarso y a veces también me molesta y creo que es por hipermovilidad, ¿vale? Por demasiada movilidad. Entonces, voy aquí adentro, ¿vale? Y veo hasta dónde puedo ir. Entonces, fíjate aquí cómo generarías ese estiramiento y esa apertura, ¿vale? De todos los huesos que hay aquí, ¿vale? Fíjate, ¿no? Estoy haciendo esto, ¿vale? Y también a ver, esto es exagerado, ¿eh? No te pienses que se abren así las articulaciones, es un poquito, ¿vale? Pero sí que tiende a eso. Y repetidas veces, pues claro, puedes buscar los huecos de la articulación y ver esos espacios, ¿no? Y cómo se cierran, cómo se abren, puedes ir tocando, ¿vale? Pero es importante explorar bien los pies, ¿eh? Con las manos, tocarlos, etc. Entonces, eso sería algo pasivo, ¿vale? Algo activo sería esto, que esto es lo que realmente a mí me interesa. Cuánto tu dedo se puede mover. Cuánto hacia abajo, cuánto hacia abajo. Claro, aquí es más difícil aislarlo de los otros dedos, pero fíjate, ¿no? Como que van todos juntos, pero mira. ¿Vale? Puedo ahí. Si lo suelto puedo más, ¿vale? En flexión. Ahora, ¿puedo llevarlo hacia afuera? Voy a verlo. Parece que sí, ¿no? Que puedo traerlo hacia adentro y también llevarlo hacia afuera, ¿vale? Y quiere decir que mis músculos aductor que está aquí, hay un músculo que tira del dedo hacia adentro, más pequeñito, y hay un dedo que tira el músculo hacia afuera, más grande y más largo. ¿Por qué será? Que el aductor del dedo gordo es más pequeño y el abductor del dedo gordo es bastante más largo, ¿vale? Entonces lo que hago es justamente eso, ¿no? Trabajar este gesto. Por eso ahora está muy de moda el tema de ponerte la bandita, la gente... Pero que sepas que ponerte la bandita, ¿vale? Ponerte la bandita es pasivo, ¿vale? Es algo pasivo, no es algo activo. Si yo subo y bajo aquí, está muy bien, estoy movilizando la articulación, estoy trabajando los músculos en esa posición, está bien, pero también quiero que tú hagas este gesto, ¿vale? Este gesto de me llevo el dedo hacia afuera, ahí, y ahora tiro de él hacia afuera, ¿vale? Ya sea con los dedos arriba o abajo, me da igual, ¿no? Pero que tú seas capaz de controlar ese dedo, me está costando, ¿vale? Y que vaya ahí, ¿ok? En el izquierdo me sale un poco mejor, ¿ves? Yo tengo bastante bien los dedos y realmente esto es algo que tampoco estoy todos los días trabajándolo, ¿no? Pero, bueno, para que veas que el dedo se puede mover hacia afuera, ¿de acuerdo? Porque esa es su posición. Si tú coges la línea de tu primer metatarso y la sigues, esta es la línea del dedo gordo, ¿vale? Si está ahí, ya no está siguiendo la línea de tu primer metatarso, ¿lo entiendes? Ya está ahí.
deberíamos de ir poco a poco trayendo el dedo ahí. Si lo tienes aquí y este metatarso se ha desplazado aquí, ¿vale? Estamos así, hablando de esto, ahí estamos hablando de un caso bastante serio y que el abordaje pues tiene que ser con mucha paciencia, mucho trabajo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no me voy a meter ahí ahora, que quiero hablarte un poquito luego. Y otra cosa sería el trabajo en carga. En carga es, ya me levanto, tengo peso en los pies y veo cómo se mueven mis dedos, ¿vale? Cómo se mueven, si los puedo traer, si los puedo llevar, si los puedo flexionar cuando hay carga. La flexión es diferente, ¿no? Puedo arrastrar, podría coger algo, a ver si puedo coger, ¿vale? Puedo pinzar con el dedo gordo o no puedo, ¿vale? Trabajo de esa forma. Y levantar, pero en carga, cuando tengo peso encima, ¿vale? Esto es importante también. Entonces, bueno, pues esto sería para que tú puedas hacer una valoración de cómo está tu dedo de forma pasiva, de forma activa y de forma activa en carga también. Déjame en comentarios qué has sentido haciendo estos ejercicios y analizando también un poco esa línea, cómo está tu dedo, cómo lo sientes, qué has podido hacer, qué no, aunque sean cosas relativamente sencillas. Seguimos. Por supuesto, se me había olvidado comentarte en el tema del trabajo del dedo, ¿vale? Y de esta valoración que acabamos de hacer, es que también tendríamos que tener en cuenta cómo trabaja tu dedo gordo en la marcha. Pero eso prefiero explicártelo en otro vídeo donde hablaremos específicamente de la marcha y de cuál es la función del dedo gordo a lo largo de la marcha, ¿vale? Que tiene una función súper importante en la fase de propulsión y de conexión de ese apoyo del dedo gordo con toda la cadena posterior y el desarrollo de una buena cadena posterior que nos ayuda a mantener incluso una buena postura, ¿vale? Vamos a ir ahora a una pregunta que seguro que te estás haciendo, ¿vale? Si tengo un juanete, ¿voy a tener que operarme o puedo trabajarlo de forma conservativa? Efectivamente, y la evidencia nos dice que sí, que el tratamiento conservador tiene sentido, pero no está claro qué tipo de tratamiento funciona en cada caso. Es como la evidencia es muy heterogénea, hay mucha variabilidad y realmente no hay un seguimiento de haciendo sota, caballo y rey, soluciono un juanete. Evidentemente, según mi sentido común me dice, hay diferentes pies, diferentes tipos de adaptación del pie, de funcionalidad, de biomecánica, de morfología y también de adaptación a la marcha, ¿vale? Entonces, todo eso sería a revisar y como te digo, es complejo revisar todo eso y requiere de muchísimo tiempo, pero estaría muy bien poder hacerlo, la verdad. También se analizó en algún que otro metaanálisis, se analizó el uso de aparatos externos, ¿vale? Que combinados con el ejercicio también parecía que daban buenos resultados y esto está genial. Por eso yo, los aparatos externos, aunque no soy muy partidario de ellos, si puntualmente se usase algo no pasaría nada. De hecho, he hablado con muchas personas que me han dicho, oye, pues yo usé una vez un corrector de juanete y me ayudó bastante en ese momento para reducir el dolor, etcétera, ¿no? Y no está mal, es como las plantillas, las podemos usar puntualmente, pero que sepamos que eso no es la solución. En los ejercicios, borrar un juanete. No hay evidencia científica que digan que haciendo ejercicios tu juanete se vaya a poner derecho, pero sí hay casos y sí hay personas que trabajando sus dedos han conseguido poner el juanete en su sitio. Eso sí, han trabajado en muchas ocasiones durante años han trabajado sus pies para enderezarlos. Yo doy fe porque a mí me fueron a poner plantillas, me las puse, me las hice, estuve un mes con ellas, me las quité, las tiré a la basura y empecé a trabajar mis pies. Y entonces todo mi cuerpo empezó a equilibrarse de otra manera y mis pies empezaron a expandirse, a abrirse, ¿vale? Entonces tengo mi experiencia y tienen la experiencia de muchísima gente que lo ha conseguido, pero que se necesita tiempo. Si es leve menos, si es moderado más y si es grave muchísimo más. Y no solo eso, recuerda que no hay que mirar solo al juanete. Pero Manu, es que tengo un caso muy avanzado, mi juanete está ya súper avanzado, muy desarrollado. ¿Qué puedo hacer? Porque me han dicho que la única solución es la operación. Ahora bien, aquí te voy a ser muy honesto, ¿vale? Hay que diferenciar entre una alteración funcional
de una deformidad ósea que ya está establecida, ¿vale? Ya se ha deformado el hueso, está ya en esa posición y ya lleva muchísimo tiempo así, ¿vale? Si tienes un hallux valgus muy avanzado y que tiene cambios óseos importantes, es decir, un desplazamiento del primer meta, esto lo que te decía antes, ¿no? En el vídeo se ha salido para acá, el dedo gordo ya está metiéndose por debajo de los otros dedos, te lo digo sinceramente y con todo el cariño del mundo, ¿vale? Pero te has dejado demasiado, ¿vale? Cuando el dedo gordo empieza a meterse, alerta, atención y hacer cosas para arreglarlo, ¿vale? Porque cuando está así, cuando vayas al médico porque tienes dolor de pies, la única opción que te va a poder dar es la operación. Y habrá mucha gente que no quiera meterse contigo a trabajar esto porque realmente está en un punto ya muy extremo y mucha gente te va a decir, mira, lo mejor es que te operes, por quitarse el marrón de encima, ¿vale? Porque nadie te va a prometer que teniendo el dedo así, ¿vale? Así, en esta forma, de la noche a la mañana se te va a poner derecho. Es muy difícil. Eso va a requerir mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Tendrás que ponerte tus manos a la obra, usar tu sentido común, aprender y trabajar tus pies. Bien, las buenas noticias. Eso no significa que tu dedo esté ahí, ¿vale? No significa que no podamos hacer nada. Una cosa es abordar que el dedo vuelva perfectamente, el pie vuelva a pisar espectacularmente y que ya esté perfecto de repente, que lo verías y sería casi como un milagro. Y otra cosa es tratar el dolor, la capacidad de carga, la función, la movilidad, la fuerza, el control y la marcha, ¿vale? La aplicación de todo eso a la marcha. Entonces, si tienes un juanete que está desorbitado completamente y te está dando muchos problemas, porque hay personas que no tienen problemas aunque tienen un juanete del dedo gordo que le toca al dedo pequeño, ¿vale? No tienen dolor, no tienen ninguna molestia. Ahí estás de suerte, ponte a trabajar ya. Si tienes dolor, estás fatal de los pies y no puedes ni pisar el suelo, que hay muchos casos así, entonces pregúntate, cuando vayas al médico, te va a decir, al traumatólogo, vas a ir y te va a decir, señor, señora, no hay otra opción, hay que operarse, ¿vale? Y ya está. Entonces, ¿la operación tiene sentido? En la mayoría de los casos ayuda, pero no es una solución definitiva. Incluso, en la mayoría de casos, vuelve a salir el juanete, ¿vale? Entonces, volver a pronunciarse. Y eso me hace sentido cuando hay una marcha ineficiente y el juanete sigo empujando, ¿no? Después de haber pasado por una operación, hay mucha gente que se ha operado hasta 2 y 3 veces del juanete, ¿vale? Pero estos son casos extremos y no tiene por qué ser el tuyo, ¿vale? Lo que sí tienes que tener claro es que antes de operarte hay mucho que hacer. El caso es que sepas que lo puedes hacer y cuando digas no estoy en contra de que te operes, ¿vale? Tampoco a favor, pero si te vas a operar, pregúntate, ¿he probado absolutamente todo lo que podía probar para recuperar este dedo gordo que me está tocando el dedo pequeño y que me está generando tantísimo dolor? He probado todo. Ahora bien, también te digo, si estás súper mal, si estás que te mueres de dolor, que no puedes ni vivir, mira, a lo mejor la operación es lo que te toca y ya está, y pasas por ahí y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. ¿Se puede trabajar, Manu, después de una operación de juanete? Por supuesto, no hay ningún problema, ¿vale? De hecho, te lo recomiendo para que el pie vuelva a tener esa movilidad, para que el pie recupere su biomecánica, su funcionalidad, su capacidad de carga, ¿vale? Y también que readaptemos la marcha, porque una vez que la marcha se readapte, el juanete no volverá a aparecer, porque tu pie ya hará todas las articulaciones necesarias o muchas más de las que hacía y eso hará que tu juanete no aparezca. Si eso le añades algunos ejercicios específicos para la desviación, ¿vale? Que aunque no sea el síntoma, podemos tratarlo, aunque no sea el origen del problema, también podemos tratar el síntoma, ¿vale? Hacer ejercicios para traer el dedo a su sitio, pero que no tendría sentido hacerlos individualmente si no hacemos un trabajo integral de todo el pie. ¿Tiene sentido lo que te digo? Creo que sí, ¿no? Si no tiene sentido me lo dices y no pasa nada. Así que resumiendo, si tienes un juanete muy gordo, puedes probar muchas cosas antes de operarte. Si estás fatal, que estás que te mueres ya y no quieres soportarlo más, opérate y empieza a trabajar tu pie
a posteriori, no hay problema. Por eso, yo, cuando alguien me llega y me dice que tiene un juanete o que está viendo aparecer un juanete, pues la primera pregunta que me hago, y es la pregunta que tú te tendrías que hacer, es ¿por qué ha llegado este pie aquí y por qué está empezando a generar ese hallux valgus, ¿vale? No quiero limitarme a mirar solamente el dedo, quiero mirar todo el pie, como te he dicho ya, quiero mirar cómo se mueve, cómo carga, cómo controla, cómo camina, cómo es la marcha, cómo es su morfología, cómo es la biomecánica, porque quizá dos personas con el mismo tipo de pie, una tiene muchos problemas y la otra nada, porque un pie se ha adaptado maravillosamente bien y el otro, por lo que sea, su adaptación no ha sido la más eficaz. Y por tanto está dando muchos problemas, mucha tensión en la fascia, acortamiento, también puede ser por hábitos, por todo lo que hemos visto antes de genética, zapatillas, etcétera, ¿no? Y ya por último, simplemente quiero compartirte que voy a hacer una serie de vídeos, este es el primero y espero que él sea el más largo porque me he extendido bastante. Quería explicarte muchas cosas en este vídeo y en esta serie de vídeos lo que voy a intentar es hacer un abordaje un poco más genérico, ¿vale? Que les sirva a la mayoría de personas con juanete y que ayuden a ir, por lo menos haciendo que el juanete no vaya más, ¿no? Y que nos ayude a ir manteniendo el hallux valgus en su sitio e ir corrigiendo un poco el posible origen del problema, porque sin hacer una evaluación y sin verte realmente no voy a saber exactamente cuál es el origen de tu caso en concreto de que esté apareciendo ese juanete, ¿vale? Pero sí hay cosas que en general nos pueden ayudar, ¿vale? Por eso hay muchas veces que muchas me comentáis que tenéis dolor, tenéis problemas con algunos ejercicios, ha mejorado, pero no termina de mejorar, no termina de irse el pinchazo, porque probablemente hay algo que está faltando, porque muchos de los ejercicios son muy genéricos y tenemos que hacerlo así, porque yo no puedo compartir ejercicios específicos porque tendría que ser para un caso en concreto, ¿vale? De todas maneras, lo que tienes que tener claro es que queremos trabajar siempre la función, ¿vale? Mejorar la función del pie. Mejorar la forma se puede, yo soy partidario de que sí, la evidencia no nos dice nada, no hay ningún estudio científico que diga que el juanete se puede corregir perfectamente desde 100 a 0, ¿vale? No hay ningún estudio que nos diga eso, pero a mí el sentido común me dice que sí, solo que requiere esfuerzo y tiempo, ¿vale? Y bueno, todo puede volver a su ser. Igual que la musculatura se ha deformado, ha ido llevando a las articulaciones, que en realidad no es la musculatura, porque la articulación se mueve y la musculatura reacciona, ¿vale? La musculatura acciona en un sentido y la articulación actúa y la musculatura reacciona, ¿vale? Entonces, cuando yo voy llevando en una dirección que no es la adecuada mi articulación, los músculos van trabajando más en un sentido que en otro para ir controlando ese equilibrio, ¿no? Ir buscando ese equilibrio. Y cuando no pueden encontrarlo, pues se van deformando, ¿vale? Si sigo manteniendo esa tensión, ese movimiento articular que va haciendo que unos músculos se tensen más que otros, pues esos músculos, esos tensores van tirando de los dedos hacia afuera, por ejemplo, y al final deforman el dedo, el pie y todo, ¿vale? En cambio, si yo voy corrigiendo todo eso y la marcha empieza a ser mejor y la movilidad de las articulaciones también, etcétera, entonces esos músculos que estaban tensos empezarán a relajarse y los que están relajados empezarán a tensarse y eso corregirá otra vez la marcha. Pero si tú has llegado a los 50 años, me lo invento, y el dedo ahora lo tienes así, pues probablemente el sentido común me dice que tendrás que hacer un esfuerzo muy grande para compensar esos 50 años y en un año tener el dedo así, si no tardarás más. Pero la función es más sencillo recuperarla, ¿vale? Entonces, poco a poco, con este trabajo podemos volver a hacer que tu pie sea funcional, tenga esa capacidad de carga y sobre todo que no te dé problemas en el resto de tu biomecánica. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y por favor comparte este vídeo con otras personas, que hay muchas personas con principio de juanete, con juanete leve, con ese hallux valgus que se desvía o personas que están muy graves
y no saben qué hacer y nadie les da una solución ni tampoco se quieren operar, porque hay mucha gente que realmente es reacia porque conoce a fulanita o a fulanito que se operó y le salió muy mal y es mucha gente la que se opera y lamentablemente no notan muchas diferencias y siguen con dolor y siguen con problemas y entonces son reacias a esto. Entonces mándales este vídeo para que sepan que realmente se puede hacer algo, ¿vale? Que se puede hacer algo, que no es la única solución operarse y que hay soluciones antes de la operación. Evidentemente hay casos en los que seguro que sí, pero bueno, tú mándaselo y que saque las conclusiones que quiera, ¿vale? Y déjame en comentarios cualquier duda, cualquier cosita que tengas y nos vemos en los siguientes vídeos.